Más de 13,000 mexicanos reciben alimento durante pandemia. ONG ajusta sus operaciones de ayuda humanitaria en campo con más de 120,000 refugiados en Uganda. Campaña Mundial de Educación de ADRA supera 500,000 firmas. Acompaña el desarrollo de estas y otras noticias aquí en ANN. Más de 13,000 fieles adventistas en toda la región mexicana interoceánica recibieron alimentos y artículos esenciales para sus familias. Esto debido a la cuarentena impuesta por la pandemia del nuevo coronavirus. Las familias seleccionadas se encontraban entre las más necesitadas en 8 estados, una área donde hay más de 200,000 adventistas. El presidente de la Iglesia Adventista en la región, Moisés Reina, dijo: muchos de nuestros miembros con sus propias pequeñas empresas no tienen la posibilidad de trabajar y queríamos asegurarnos de que la iglesia hiciera algo para ayudarlos. La iglesia es como una familia y era el momento de unirnos para apoyarlos. Las bolsas de alimentos incluían productos no perecederos como arroz, frijoles, harina de tortilla y más. La comunidad adventista del séptimo día de la isla de St. Croix, un territorio estadounidense no incorporado en el Caribe, se solidarizó con los fieles de Peter's Rest, cuya iglesia fue consumida por el fuego. El edificio era considerado una referencia por muchos en la isla de St. Croix. El incendio destruyó todo el nivel superior de la iglesia, incluidos bancos, muebles de plataforma y equipos de comunicación recientemente adquiridos para ofrecer un ministerio virtual. El presidente de la Conferencia Adventista del Caribe del Norte, Desmond James, se conmovió al ver la estructura envuelta en llamas cuando llegó a la escena. La región ha sufrido en los 3 últimos años varios eventos catastróficos. James señaló: Dios es un Dios de esperanza y debemos esperar cosas más grandes y mejores. Y añadió que los líderes de la denominación en el Caribe promovieron un movimiento de arrepentimiento y mantuvieron a las congregaciones en oración. En la campaña Every Child, Everywhere in School, todo niño, en todas partes, en la escuela, de la Agencia Humanitaria Adventista ADRA, superó las más de 500,000 firmas. Desde que la campaña empezó en octubre de 2019, apoyadores de más de 220 países firmaron la petición. El Centro de Ayuda Humanitaria Global de ADRA tiene como objetivo el desarrollo de las comunidades, lo que consiste en capacitar a las personas y darles las habilidades necesarias que efectúen cambios de su propio medio. En esta campaña, la educación ha sido el principal enfoque. El objetivo es llegar a 1 millón de firmas. Hola, me llamo Nicole y estoy aquí para hablarte sobre la campaña Todo Niño en Todo Lugar en la Escuela. Esta campaña es un trabajo conjunto entre la Iglesia Adventista y ADRA. Estamos aquí para recolectar 1 millón de firmas para que el mundo sepa que respaldamos la educación de los niños a nivel mundial. Tal vez se preguntarán por qué una campaña de firmas. Y aquí el por qué. Una firma representa tu voz, mi voz y las voces colectivas de todo el mundo y demuestra a nuestros legisladores que estamos detrás de la educación. Entonces, así es como puedes participar. Puedes ir a adra.org/enschool y simplemente unirte a nuestra petición, unirte allí a nuestra campaña.
Más de 120.000 refugiados fugitivos de la guerra y del hambre en la República Democrática del Congo se establecieron en el asentamiento de refugiados de Kayaka II, en Uganda. Recientemente, la agencia humanitaria adventista ADRA tuvo que ajustar sus operaciones de asistencia alimentaria en el lugar debido al nuevo coronavirus. COVID-19 ahora amenaza el bienestar de los ugandianos y de 1.400.000 refugiados en Uganda. Siento que es una enfermedad aterradora y mortal. Me siento muy asustada. Que Dios nos ayude a que el coronavirus no llegue aquí a K2. Tengo miedo. Ni siquiera puedo salir ni visitar a mis amigos. Para mitigar sus temores, ADRA y el Programa Mundial de Alimentos se ajustaron. Así se entregó la asistencia. Distanciamiento social, lavado de manos, controles de temperatura, sensibilización comunitaria, programas de radio, identificación, los documentos son verificados y quejas son escuchadas mientras se mantiene la distancia social. Estamos tratando de medir todo para asegurarnos de que el material no se termine, pero también estamos protegiendo a los beneficiarios y al personal que participe en la distribución. Estamos comprometidos a garantizar el apoyo a los necesitados. Lo hemos hecho antes, es nuestra prioridad y continuaremos apoyándolos. Sentimos que Dios protege a todos y a cada una de las personas. Bien, esto fue todo por hoy. La próxima semana, si Dios permite, estaremos de vuelta con más noticias de fe, amor, servicio y esperanza. Que Dios los bendiga y un abrazo. Es Cristo, Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre de
tus problemas aumentaronse. Es hora de dar el sí a Cristo Jesús. Es hora de dar el sí a nuestra salvación. Ven a Jesús, no intentes cambiar. Ven a Jesús, no intentes arreglar tu situación. Tú solo no podrás. Ven tal como estás. Ven a Jesús. Sientes tu mundo derrumbarse. Nos habla por profetas, su palabra nos envió, pues fielmente cada uno el mensaje transmitió. En el mundo tormentoso, roca firme
haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues Él ya se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy llamando está. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes
Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Buenos días, hermanos. Hoy les queremos dar una cordial bienvenida a todas las familias que están con nosotros en el día de hoy. Este es un sábado nuevo, un sábado de agradecimiento por todas las bendiciones recibidas durante la semana. Gracias al Padre por la naturaleza, por eso estamos aquí. Queremos dejarles ver un poquito del amor de Dios que nos da a través del aire, del sol, del agua, de los sonidos, de los pájaros. Todo nos indica que Él nos ama inmensamente y lo ha dejado aquí para nosotros. Y también queremos compartir un poquito de la palabra escrita. Segunda de Corintios 4:7 dice así: pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. 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 Que la gracia del Padre esté con todos ustedes, hermanos, sus familias, sus hijos, sus padres. Que esta palabra que acabamos de leer, 2 Corintios 4:7, sea una realidad en sus vidas. Que tengamos ánimo y alegría en medio de las tribulaciones, de las dificultades, de lo bueno y de lo malo. Nuestro Padre está allí y tenemos que agradecer en todo momento. Los queremos mucho y los extrañamos. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! El largo camino de regreso a casa. A los 19 años, Alfonso Peter Roy huyó de la guerra civil en Liberia abordando un tren con destino a Guinea.
En ese momento no se imaginaba que visitaría 8 países y que regresaría a casa con una esposa indonesia 14 años después. La situación era muy difícil cuando Alfonso se fue de Liberia en 1992 y con el tiempo abandonó la iglesia adventista de su corazón. Con la ayuda de una agencia humanitaria terminó sus estudios en Guinea, pero por cosas de la vida terminó viviendo en la calle. Recurrió a toda forma que se le ocurrió para ganarse la vida, vendiendo drogas, estafando, blanqueando dinero. Un año después, compró un pasaporte falso y se mudó a Senegal. Allí también vendió drogas, estafó a muchos y blanqueó dinero durante 4 años. Buscando expandirse un poco más, Alfonso viajó a Túnez y luego a Jordania, a la India, a Tailandia y a Indonesia, donde llevó el mismo estilo de vida. De esa manera lograba ganar dinero suficiente para viajar al siguiente país. Pronto descubrió que el dinero puede comprar cualquier cosa, incluso visas. Estando en Yakarta, la capital de Indonesia, Alfonso comenzó a reflexionar sobre la vida y recordó que cuando era niño asistía a la iglesia todos los sábados. Se sintió mal porque sabía que estaba desobedeciendo los mandamientos de Dios. Un día, un español con el que estaba jugando al billar comenzó a hablarle de Dios y lo invitó a visitar su iglesia el siguiente domingo. El misionero estadounidense que dirigía la iglesia a la que lo llevó aquel hombre escuchó la historia de Alfonso y se le ofreció ayudarlo a pagar el alquiler de su casa. A cambio, Alfonso trabajaría en los terrenos de la iglesia y se encargaría del equipo de sonido. Pero Alfonso no podía olvidarse del sábado, así que encontró la dirección de una iglesia adventista y comenzó a asistir a los servicios de adoración cada sábado, a la par que trabajaba en la otra iglesia los domingos. Había terminado sus estudios secundarios y quería ir a la universidad, pero no tenía a nadie que lo ayudara. La iglesia para la que trabajaba no lo ayudó, ni tampoco los adventistas que conoció, pero le aconsejaron que hablara con sus padres, que aún vivían en Liberia y con los que no había conversado desde que se fuera del país. 3 años después, Alfonso perdió su empleo en la iglesia y volvió a vender drogas, estafar y blanquear dinero. Entonces, algo grande sucedió en su vida. Se casó. Mientras aún trabajaba en la iglesia, Alfonso se había enamorado de Wastina, una pariente del ama de llaves del misionero. Después de un tiempo, Alfonso sintió el familiar deseo de hacer un cambio en su vida y decidió viajar a China. Tras 4 meses, envió a buscar a su esposa. Mientras estaba en China, Alfonso no podía dejar de pensar en Dios y logró encontrar una Biblia en inglés en una librería. Cuando comenzó a leerla, encontró Eclesiastés 1, versículo 2, que dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Mi vida está llena de vanidad, pensó. Necesito volver a mi casa en África. En el año 2006, Alfonso viajó con su esposa a Liberia, donde tuvo un emotivo encuentro con sus padres. Entregó su corazón a Jesús y asiste a la iglesia todos los sábados. Luego de un tiempo, Wastina también se bautizó. Hoy en día, Alfonso trabaja como carpintero en Buchanan y Wastina vende arroz, aceite y otros productos de alimentación en un puesto frente a su casa. Tienen 3 hijos, el mayor de 12 años, otro de 8 años y el más pequeño de 5 años. A Alfonso le gusta mucho hablar de cómo Dios cambió su vida. El temor al Señor es el comienzo de la sabiduría, dice. Cuando me arrepentí, el temor del Señor surgió en mi corazón y me hizo sabio. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir una escuela primaria en Buchanan, donde antes se encontraba una escuela que fue destruida durante la Guerra Civil de Liberia. Alfonso espera que sus hijos puedan estudiar en esa nueva escuela. El largo camino de regreso a casa.
Es fácil identificar muchas cosas con solo mirar a una persona, su país, sus hobbies, su profesión. Pero ¿cómo es posible reconocer a un cristiano? Cristiano es quien sigue el ejemplo de Cristo y vive sus enseñanzas. Es aquella persona que antes de cada acción se pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Ahora reflexione. Si Jesús abriera hoy su guardarropas, ¿usaría aquella prenda que usted compró la semana pasada? Si Él fuera con usted a su restaurante favorito, ¿comería lo mismo que usted acostumbra a comer? Si estuviera con su grupo de amigos, ¿hablaría de los asuntos que ustedes siempre hablan? Usted sabe, si eligió un pesebre como cuna, jamás se vestiría para llamar la atención a sí mismo, con lujo o con sensualidad. Si era tan cercano a Dios, jamás iría a lugares a los que sabe que no es bienvenido. Si Él predicaba el amor, jamás hablaría de asuntos superfluos, inmorales o de forma ruda y extravagante. Si Él se olvidó de sí mismo en favor de los otros, jamás gastaría su dinero con cosas que no necesita, solo para alimentar su ego. Cuando alguien mira a Cristo, sus prioridades cambian naturalmente. El ser está antes del tener, el carácter antes del cuerpo y lo eterno antes de lo efímero. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. No estamos aquí solo para sumar, sino para marcar la diferencia. No necesitamos el aplauso de las personas. Solo necesitamos que ellas amen al Cristo que ven en nosotros. Vengan niños al rincón infantil. Soy Señor por ser quien soy. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Gedeón el Valiente. El versículo para memorizar está en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 13 que dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mensaje es: Dios puede usarme si confío en Él. ¿Has tenido alguna vez mucho miedo y no estabas seguro de lo que debías hacer? Cuando Gedeón aprendió a confiar en vez de estar temeroso, grandes cosas comenzaron a suceder. 40 años después de que Débora y Barak derrotaron a Sísara, el pueblo de Israel se olvidó nuevamente de Dios y la gente comenzó otra vez a adorar ídolos. Esto entristeció mucho a Dios. Durante 7 años los madianitas y amalecitas les causaron problemas a los israelitas. Les robaban los alimentos y destruían sus hogares. Muchos de los israelitas vivían en cuevas para poder sobrevivir. Dios buscó entonces un líder, alguien en quien pudiera confiar, y encontró a Gedeón. Gedeón estaba escondido de los madianitas mientras molía el trigo. El ángel de Dios se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, guerrero valiente. Gedeón se sorprendió mucho. Él no era ningún guerrero valiente. Su familia era la más pequeña de la tribu de Manasés. Ciertamente no se sentía muy valiente. Yo estaré contigo. Juntos vamos a destruir al enemigo. Gedeón no estaba muy seguro y le pidió al ángel que esperara un poco mientras le preparaba algo de comer. Colocó entonces el alimento en una piedra grande y el alimento fue consumido por el fuego. Gedeón le pidió a Dios que le enviara 2 señales. Quería estar seguro de que Dios realmente estaba con él. Tomó un vellón de lana en sus manos y le pidió a Dios lo siguiente: Si has de ayudar a Israel a derrotar a Madián, tenderé este vellón de lana sobre el suelo. Si mañana aparece mojado porque el rocío cayó solamente sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco,
sabré que salvarás a Israel por mi intermedio. A la mañana siguiente, Gedeón encontró el vellón como le había pedido a Dios. No había humedad de rocío en el suelo, pero el vellón de lana estaba mojado. Pero Gedeón probó una vez más a Dios. Esta vez, haz que el vellón de lana esté seco y el suelo a su alrededor esté mojado. A la mañana siguiente, Gedeón encontró que Dios le había concedido su petición. Gedeón comenzó a reunir un ejército para derrotar a Madián y se le unieron 32,000 hombres. Ahora Dios probó a Gedeón. Son demasiados hombres. Envía a algunos de ellos a su casa. Gedeón sabía que los madianitas y los amalecitas tenían ejércitos muy grandes, pero él obedeció a Dios y envió a 22,000 hombres de regreso a su casa. Entonces Dios volvió a probar a Gedeón. Lleva a tus hombres a beber agua al río. Quédate con los hombres que se mantengan de pie al beber el agua. Envía al resto a sus casas. Solamente 300 hombres pasaron la segunda prueba. Dios finalmente contaba con un pequeño ejército. Esa noche, Gedeón dividió a su ejército en 3 compañías. Iban armados solamente con cántaros de barro, trompetas y antorchas. Cada compañía se escondió detrás de un lado del campamento madianita. Luego tocaron todos al mismo tiempo las trompetas, quebraron los cántaros donde tenían escondidas las antorchas y gritaron con todas sus fuerzas: ¡Por el Señor y por Gedeón! Dios hizo el resto. Al escuchar los gritos de batalla, los madianitas y amalecitas salieron corriendo de sus tiendas de campaña y comenzaron a pelear unos contra otros. Estaban completamente confundidos. Muchos salieron huyendo. Mientras huían, los soldados de Gedeón los perseguían. Dios desea ayudarnos con nuestros problemas más difíciles. Es muy fácil para Él destruir a nuestros enemigos. Es muy fácil para nosotros obedecerlo, siempre y cuando permanezcamos fieles a Él y lo recordemos siempre en todas las cosas que hagamos. Dios ganó la victoria en favor de los israelitas. Y Dios también peleará y ganará la batalla en favor nuestro.
Queridos hermanos y amigos, para nosotros es un gusto nuevamente estar frente a las pantallas, reconociendo que Dios ha sido tan grande, tan bueno y tan maravilloso, a pesar de las dificultades. Podemos seguir confiando en su santa palabra, que así como nos ha guiado en el pasado, Dios lo hace en el presente y va a continuar en el tiempo futuro. Para nosotros como hermanos y amigos, cada momento que tenemos para orar y pedir la bendición de Dios es una oportunidad en el cual puede llenar nuestras vidas de esa confianza y de esa seguridad. Vamos entonces a inclinar nuestros rostros para orar y pedir la bendición de Dios al abrir las Sagradas Escrituras. Oremos. Padre amante que estás en los cielos, te damos gracias por la vida que tú nos das. Te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por tu santa palabra, por tu Espíritu Santo quien la reveló y que también puede darnos la vida en cada uno de nuestros corazones. Acompáñanos mientras estudiamos en ella y encontramos a Jesucristo nuestro Señor, que puede transformar nuestro carácter, nuestra vida con nuevas esperanzas. Guarda a cada persona que está viéndonos a través de la pantalla, aquellos que probablemente han tenido pérdidas humanas, aquellos que se encuentran probablemente enfermos, por alguna razón financiera, se sienten tristes y no encuentran una esperanza, pero solamente en ti podemos hoy depositar nuestra completa confianza y dependencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cómo podemos ser reavivados por las palabras de vida? Esta expresión es muy importante para nosotros los cristianos, porque Jesucristo, al haber dado esta revelación para nosotros, tiene el propósito de darnos a cada uno una esperanza nueva, vida y también vida en abundancia. Ahora, vamos a ir directamente al Evangelio según San Juan en el capítulo número 6. Vamos a entrar en relación a lo que son los milagros de Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál era el trasfondo en relación a estos milagros? La Biblia nos presenta en el versículo 2 al 4 lo siguiente. Dice la Biblia: y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Jesús fue seguido precisamente por esto. Muchas personas iban tras él buscando aquella bendición física que podía darles. No obstante, habían personas que habían olvidado la parte espiritual por la física únicamente. Y dice el versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Era un momento tan maravilloso. Aquel conglomerado era espectacular porque todos estaban preparándose para una fiesta que era la fiesta de la Pascua. Ante tantos visitantes, Jesús se encontraba cerca presentando un momento a solas con sus discípulos, pero también abierto para esperar a tantos que se podían acercar. Y dice la Biblia que después de aquella grande predicación que tuvo el Señor, el versículo número 8, 9 y 13 del Evangelio según San Juan capítulo 6, para continuar con el relato, nos dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Jesús había preguntado si ellos podían realmente darles de comer a aquella multitud. No obstante, Pedro se encontraba allí también, se encontraba Felipe y se encontraban todos los discípulos, que eran los más allegados, en este caso Pedro, Juan y Santiago, pero Andrés aparece entre el grupo con una maravillosa respuesta. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más ¿qué es esto para tantos? Dice la Biblia que el Señor hizo un milagro, compartió, hizo discipulado, lo entregó a ellos, y la Escritura nos presenta en el versículo 13: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Dios en ese momento manifestó su poder en cada una de las personas que se encontraban como oyentes, escuchando la Biblia, como también vieron de las manos de Jesús cómo salía este pan
y estos peces, y cada vez que lo entregaba aumentaba la multiplicación. Sin embargo, en el versículo 23 y 24 nos dice que algo había sucedido. Jesús había partido del lugar, ya no se encontraba. Las personas que habían estado presentes, algunas de ellas tenían unos intereses un poco diferentes. Y dice la Biblia en el versículo 23-24, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Buscando a Jesús. ¿Cuál era el motivo? Muchos, como decía precisamente los primeros versículos, buscando los milagros del Señor. ¿Qué tipo de milagros? Había milagros físicos y milagros espirituales, pero esta vez había un milagro material. Y dice en el versículo 25-26 del mismo libro de San Juan, capítulo 6. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Una gran pregunta. Te estamos buscando, estamos muy interesados en lo que tú haces. Quisiéramos conocer tu agenda, quisiéramos conocer tu protocolo, cómo acercarnos a ti. Tú tenías para las presentaciones, nos hubiera gustado estar allí. Pero dice la Biblia en el versículo 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahí Jesús no le está respondiendo a la pregunta a ellos. No le está diciendo, yo llegué tal día a tal hora. Este es mi horario, esta es mi agenda. El Señor no le presentó absolutamente nada de estas cosas. El Señor solamente habló directamente y le dijo, me seguís porque habéis sido saciados, simplemente porque comisteis. El interés de ellos realmente era un interés material. Obviamente que había una gran necesidad y Dios se llena el corazón cuando nosotros también somos saciados. La misma Escritura dice en la oración modelo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque al Señor le interesa también darnos un sustento físico. Pero no solamente el sustento físico, sino también el sustento espiritual. Es lo que Dios quiere darnos a nosotros. Así que hoy vamos a ver 3 partes importantes cómo poder crecer en nuestro pan espiritual. Cómo poder tener una relación tan grandiosa con Jesús, de tal manera que podamos gozarnos en Él. La primera parte la he titulado, debes creer en el poder salvador divino, porque el pecado se encarnó en nuestra vida. Número 2, en Cristo está la vida, su palabra creadora. Y número 3, crecimiento personal por la palabra. ¿Cómo podemos lograr estos aspectos? Número 1, vamos a estudiar, debemos creer en el poder salvador divino, porque el pecado se encarnó en mi vida. Ahora, nota bien, al Señor le interesa la vida física, la vida material, le interesa el trabajo, le interesa el movimiento. Dios está de acuerdo que podamos divertirnos, recrearnos sanamente y que tengamos algunos placeres como cristianos en esta tierra. No obstante, el ser humano puede darle más prioridad realmente a la parte física o a la parte material y olvidar en algunos casos la parte espiritual o completamente olvidarlas. Ahora, ¿por qué razón ambas son importantes en la vida cristiana? Y vamos a verlo. En el versículo número 27 y 28 y 29 nos dice, cuando les dijo a ellos, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué podemos hacer? Dándose cuenta que ellos estaban más procurando hacer una obra para encontrar el pan material. Y dice el versículo 29, dice así, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El elemento que nosotros podemos notar aquí es que ellos llegaron buscando algo que era material. Lo material es importante porque nos sustenta a nosotros, nos ayuda con los músculos, con las calorías y otras cosas que son indispensables para el crecimiento y el desarrollo de la vida física.
Pero hay una parte que solamente es alimentada con la parte espiritual y es la relación con Dios. En otras palabras, los garbanzos, las lentejas, las verduras y cualquier otro alimento que podamos consumir sirve específicamente para nutrir una vida física. Y no solamente esto, sino que fortalecer los órganos del cuerpo para que puedan tener un movimiento armonioso. Pero la parte espiritual no se puede llenar simplemente comiendo frijoles o probando esta verdura y esta otra nos va a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Existen muchas religiones que son completamente inclinadas en cuanto a la alimentación, pero no significa con esto que esto va a proveer salvación al ser humano. Y el contexto de estos versículos tienen que ver con la prioridad de la vida espiritual. Muchos de nosotros viviendo en este tiempo, ni siquiera comparando hace 2000 años, las personas estaban tan ocupadas haciendo esto y lo otro, y en este tiempo moderno, con toda la tecnología, con tanta rapidez con que hacemos las cosas, puede llegar a olvidar su propia relación espiritual diciendo, tengo que levantarme muy temprano, tengo que viajar a tal distancia y solamente esto. Entonces hacemos una pequeña dieta espiritual porque creemos que es suficiente, que con ello podremos sobrevivir. Y aquí viene la parte que quiero mencionar, por qué razón no podemos confiar en una pequeña dieta, una pequeña porción de la palabra o de la comunión con Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 22, dice así: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová, el Señor. Ahora, nota bien, nosotros podemos hacer cualquier cosa. Existe algo en nosotros que es la mancha del pecado. Eso no podemos quitarlo. Las tendencias, el carácter, las pasiones y tantas cosas que podemos leer en la Biblia, nosotros estamos prácticamente desprovistos de producir de manera natural una vida espiritual. Nosotros dependemos directamente del Señor para poder llegar a ser victoriosos. Otro elemento que quiero mencionarles es que el corazón es engañoso. Debido al pecado, ¿qué podremos nosotros pensar en cuanto a nuestra relación? ¿Podemos nosotros producir el bien por nosotros mismos? Notemos lo que dice la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En un momento estamos, como decimos, al 100% de la emoción, de la alegría, del gozo, y de pronto bajamos en picada completamente a una gran velocidad y perdemos toda esperanza y nos sentimos deprimidos, tristes o avergonzados, culpables, que probablemente ni siquiera deseamos hasta tomar la palabra de Dios o ya sea orar. El corazón es engañoso, es traicionero, puede hacerte sentir cosas que son irreales, que son inciertas, que no son verdad. Pudieras llegar a pensar que Dios no me escucha, no creo que Él está interesado en mis oraciones, o Él está aburrido de que tanto le pido, o Él no se está dando cuenta de lo que me está pasando. ¿Cuántas veces hemos pasado en estos silencios de Dios? Estos silencios que son elocuencias, pero podemos encontrar la respuesta en su santa palabra. Veamos otro texto más en relación a cómo somos de cambiantes. En el libro de Proverbios, por ejemplo, en el capítulo 5 y versículo 6, hablando acerca del corazón humano, cambiante de ánimo. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. La inestabilidad. Por eso necesitamos una dieta espiritual para fortalecernos. Nosotros no podemos confiar en los alimentos de hace una semana para sobrevivir hoy en el presente. Es muy probable que estaríamos muertos. Entonces necesitamos dedicarle un tiempo a Él. Nos preguntamos hoy, ¿cuánto tiempo le dedicamos nosotros al alimento espiritual? Quizás nosotros podemos dedicarle más tiempo a la comida. ¿Cuánto tiempo en prepararla? ¿Cuánto tiempo en servirla? Porque es importante, es relevante. Necesitamos trabajar por ella. Pero hay algo que también es valioso y es el alimento espiritual. Esto nos lleva entonces a la segunda parte y penúltima de nuestro tema.
En Cristo está la vida. Su palabra creadora se encuentra allí. Él es el pan espiritual. Ahora, en el libro de Juan capítulo 6, continuando con el relato bíblico, dice el versículo 33 al 35. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahora, el término está completamente transformado para qué audiencia. Aquellos hombres y mujeres que estaban siguiéndolos con un propósito, solamente para llenar sus canastos o sus bolsas de un poco de pan y de peces, ahora el panorama había cambiado. El Señor les dijo, tenemos que ponernos en el verdadero contexto. ¿Dónde está la prioridad en la vida? Es el reino de Dios. Aunque el Señor era bondadoso, Dios aquí en la tierra hizo tantos favores, tocaba el corazón de las personas con su bondad, con su cortesía, y después hablaba en términos espirituales. Suplía sus necesidades, de las cuales son importantes para todos nosotros. Aparece, por ejemplo, la oración modelo, donde dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero allí mismo, en la oración modelo, existe un texto donde dice, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Realmente, la oración modelo no solamente habla de la parte física, sino también llena la parte espiritual, porque fuimos hechos un todo. Dios nos dio la estructura de nuestro cuerpo, pero le interesa nuestra mente, lo que estamos pensando. Conoce nuestros sentimientos, nuestros ideales. Él conoce nuestras preocupaciones y cómo llegar al corazón humano. Dice entonces el versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ahora sí, abrieron sus corazones, me imagino como la mujer samaritana. Dame esta agua, yo la necesito. Le dijeron, danos siempre este pan. Abrieron el corazón. Pero ¿qué había pasado en ese instante? En el versículo 35 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el pan, note bien, yo soy el pan de vida. No tiene que ir lejos, aquí está el pan de vida. Sentémonos a conversar, vamos a hablar, voy a presentarles el mensaje. Y ahora dice el texto, el que a mí viene nunca tendrá hambre. No estaba hablando de alimentos físicos, estaba hablando de alimentos espirituales. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De una vez el Señor está poniendo el contexto de la conversación. Él está hablando ahora ya en términos espirituales, por los cuales ellos ya los tenía prácticamente convencidos de que ese era el tema. No obstante, viene ahora lo que se conoce como la parte informativa y la parte de la comunicación con Dios. Ellos tenían la frase de que yo soy el pan. Estamos hablando en términos espirituales. Le dice, pero en ese instante las cosas cambian. ¿Saben por qué razón? Porque ellos creían que ellos debían de insistir en el pan físico y olvidarse del pan espiritual. Ahora, ¿por qué Dios nos presenta el valor del crecimiento espiritual? Dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué significa esto? Siendo renacidos, nota bien, no de simiente corruptible. Una simiente corruptible es una herencia que muere, que es enterrada y que desaparece. Pero dice, pero es incorruptible. ¿Y cuál es la incorruptible? La que nunca muere. Marchítase la flor, mas mi palabra permanece para siempre. Y dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una persona puede llegar a ser renacida por medio de la palabra de Dios. Desde el mismo momento que nosotros abrimos el libro santo, o ya sea que lo veas, por ejemplo, a través de tu pantalla, que lo veas por tu aparato que tú tienes electrónico, y tú empiezas a seguir las palabras. Esas palabras del Señor hacen un eco en la mente espiritual. Y Dios, a través de los verbos, las oraciones, las anécdotas, empieza a producir en nosotros una confianza y una fe que realmente es muy profunda. Empezamos a animarnos, empezamos a tener algo que no es ficticio, algo que no lo producen simplemente los alimentos físicos, es algo que Dios lo hace en el corazón.
No obstante, hay situaciones en las cuales hay personas que creen de que alimentarse de la palabra de Dios es una vez por la semana, o cada semana, o cada 15 días, o teniendo un encuentro casual con Dios. Leyeron, por ejemplo, un texto de la Biblia, alguien te mandó una nota. Eso no es todo. Eso es como un aperitivo, algo que te prepara para cosas grandes. Lo más maravilloso es cuando individualmente abrimos el libro o tomamos nuestro aparato y empezamos a leer el texto de la palabra de Dios. Así empieza. No vamos a ir a un restaurante y simplemente nos vamos a sentar al frente y ver que otros están comiendo. Nosotros necesitamos comer. Así como los discípulos comieron de la palabra, así como los profetas se alimentaron de la palabra, es la misma fórmula. El mismo Jesús la utilizó. Pero nadie puede renacer, nadie puede ser una nueva persona independientemente de la palabra. Quizás usted podrá decir en este momento y decir, bueno, yo me bauticé, entonces yo tomé un ciclo de estudios, pero quiero decirte que no es renacidos cuando presenta la Escritura. Ser renacidos no está hablando solamente del bautismo. Está diciendo que somos renacidos todos los días. Todos los días tenemos nuevas aventuras, nuevos viajes, nuevos desafíos. Empezamos a ver las pérdidas que hemos tenido, frustraciones en las vacaciones, frustraciones en las salidas, en tantos proyectos, el turismo, la temporada en que nos encontramos. Cualquier cosa que hayamos nosotros pensado solamente puede ser recuperada realmente al ser fortalecidos por la santa palabra. Ahora, nota bien, no es que el Señor no quiera que nosotros podamos sentirnos bien físicamente, saliendo o comiendo o tomando como dicen, un receso y estudiar o viajar. A Dios le interesa todo. Pero hay algo que quiero decirte, que la palabra es refrescante, que puede fortalecernos a pesar de que nos encontramos confinados en el mismo lugar, como que estuviéramos encarcelados. Dios quiere llegar al corazón de cada persona. Dios quiere tocar la vida espiritual de cada persona. Dios quiere decir, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere establecer una compañía muy personal. Ahora vamos a leer lo que dice el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 2. Jesús es el pan de vida. ¿Y cómo nosotros podemos tener este pan de vida? Tenemos que tener humildad para estudiar. Debemos de ser humildes para el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? El libro de Isaías, capítulo 66, versículo 2, como había mencionado, dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El Señor está al tanto de aquella persona que está velando, tomando el texto y leyéndolo. No me refiero a un asunto casual. Hoy estamos teniendo este estudio de la palabra frente a una pantalla. Me refiero a la vida devocional. ¿Quién puede sobrevivir sino aquel que tiene comunión directa con Dios? Y hay que recordar que la comunión con Dios, la fe, no es transferible. El esposo no puede entregársela a la esposa. Y asimismo, la esposa no se lo puede dar al esposo, ni puede transferirlo a los hijos y viceversa. ¿Por qué razón? Porque la fe es algo que se obtiene directamente. Yo he tratado de insistir, tal vez usted ha podido ver a través de las predicaciones, de que he querido mencionarles mucho acerca del texto de la Biblia, porque la fe realmente viene por el oír. Está bien, estás escuchando esta vez. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces necesito llenarme de esa fe. Y para llenarme de esa fe y esa confianza, necesito entrar al texto. Algunas personas dicen, bueno, eso ya lo sé. ¿Cómo tú puedes repetir y estudiar un mismo texto de la palabra de Dios tantas veces? He leído la Biblia ya varias veces. Me he encontrado con textos que ha sido demasiado múltiples veces que la he estudiado. Pero cada vez que leo el texto, que puedo notarlo,
en mi mente, siempre tiene un mensaje para mí actualizado para el instante. Hoy tenemos tantas noticias, tenemos tantas cosas que podemos ver. ¿Es que realmente hay más noticias dentro de nuestros pensamientos que la palabra de Dios? Ahora, ¿tuviéramos pandemia o no la tuviéramos? Yo quiero decirte que la palabra de Dios tiene que ocupar un lugar superior hacia el resto de cosas que pueden alimentar nuestra vida espiritual, que más bien lo que pueden hacer es deprimirnos y entristecernos. No es que vamos nosotros a ignorar lo que pasa en el mundo, pero me refiero es que debiera haber también tiempo para querer encontrar al Señor y decir, Señor, ¿qué quieres decirme hoy? ¿Qué quieres hablarme? ¿Qué quieres leer de mi corazón? ¿Cómo tú puedes fortalecerme? ¿Cómo yo puedo tener confianza a pesar de un futuro incierto donde no veo nada? ¿Cómo yo puedo depositarme en tus manos y cruzar las cataratas del Niágara, caminando sobre una cuerda, sobre la cuerda de la fe? Hablemos entonces lo que dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Hay muchas cosas que ya pasaron, muy viejas, que son tristes. Y aún las que pueden tener un poco de alegría, pueden llevarnos a tener un poco de nostalgia y solamente recordar los buenos momentos. Y ahora que dices, bueno, perdí mi empleo, lo que yo tenía, ya no lo tengo, ya no tengo esa solvencia que tenía antes, esa manera individual para hacer las cosas que yo deseaba. Me siento enfermo, me siento enferma. Señor, ¿dónde estás tú? Quiero decirte que el consuelo, el mensaje directo, Dios te lo quiere mostrar en la palabra. Abre el libro de los Salmos, por ejemplo. Busca uno de los Salmos, toma el orden, empieza a verlo, a estudiarlos, a leerlo y dile, Señor, abre mi corazón. Entonces te vas a dar cuenta de que empiezas a orar, empiezas a hablar con Dios, empiezas a tener una conversación silenciosa en el corazón. Allí viene la transformación que el Señor quería dar a este grupo que se encontraba allí. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos con fe. ¿Por qué razón necesitamos la fe? No hay una regeneración del carácter si no nos conectamos con la palabra de manera intencional. Nosotros de manera intencional preparamos un alimento. Nadie prepara los alimentos en la mañana o a la hora del almuerzo y los pone sobre la mesa solamente para contemplarlos. Usted no lo hace. Nadie va a un restaurante y le sirven alimentos sobre la mesa y los queda viendo. Usted no puede conformarse con eso. Tenemos que comerlo. Y hay momentos que tú podrás decir, yo no tengo deseo, no tengo ganas, no me siento que quiero comer. Nos sentimos con un tremendo desgano. Hay desgano espiritual. Y a veces la tristeza nos da desgano espiritual. La ansiedad nos da desgano espiritual. En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, la persona que va al Señor, crea que hay algo para él o para ella. Hay algo para ti y para mí. Cuando tú te acercas a Dios, debes de creer que Dios tiene algo para ti. Pero ¿cómo puede mostrarte esta carta de lo que Él tiene para ti? La única manera es cuando nosotros tenemos ese contacto, un contacto diario, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Lo va a recibir, lo tiene. Dios tiene una promesa en la palabra. Ahora, este grupo debía saber que el alimento físico tiene su importancia, pero no es eterno. Así que todos aquellos que habían seguido a Jesús, que habían visto los milagros de los panes y los peces, ahora estaban frente a Jesús, haciéndole la pregunta, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo yo puedo lograr un crecimiento espiritual? ¿Cómo puedo hacerlo? Y esta viene la tercera y última parte. Tiene que ser un crecimiento personal por la palabra. Y había dicho anteriormente, no puede ser transferido por ningún familiar, por ninguna genealogía, por ningún amigo. Podemos ver la fe de nuestros hermanos, de nuestros amigos, pero esta misma fe está disponible para todos. Y esta fe solamente se obtiene cuando nosotros cultivamos la relación individual con Dios. Ahora nota bien, el Evangelio según San Juan capítulo 6 dice,
ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede acercarse. Nadie puede llegar a Él si el Padre no lo atrajere. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿será que el Señor tiene algún interés para traernos? El Señor vino a buscar la oveja que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El primer paso lo dio el Señor, y dará el segundo paso, y el tercero, y en algunos casos tendrá que perseguirte o perseguirme, como lo hizo con Adán y Eva. El Señor dio el primer paso, a hablar con ellos, pero el Señor prácticamente ha perseguido a su pueblo. Note bien lo que hizo con Saulo de Tarso. Él lo persiguió. Podía ir más rápido que el mismo caballo, pero el Señor iba detrás de él, con el propósito de leer sus pensamientos, de tomarlo, de ayudarlo y de fortalecerlo. ¿Cuántas veces le has oído, por ejemplo, a orar? ¿Cuántas veces le has oído a estudiar la palabra de Dios? ¿Le has oído, por ejemplo, a tener un contacto con Él? El Señor siempre ha tenido los brazos abiertos. Y en el tiempo que estamos viviendo, podemos ver su mano y aprender las grandes lecciones. Y este mundo realmente podría tener salvación, como fue el plan de Dios o del Señor Jesucristo al enviar a su Hijo. Pero realmente solamente se cumplirá para aquellos que creen su santa palabra, aquellos que creen y aceptan al Redentor Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, el Señor ama al mundo, a pesar de esta pandemia, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, ama al mundo. Pero el Señor salvará a aquellos que crean en su nombre. Ahora, nota lo que dice el versículo 45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Ahora, nota bien lo que dice el versículo. Cuando tú abres la Biblia, tú estás siendo enseñado o enseñada directamente por el Señor. Ahora, en este momento, tú tienes a alguien que está presentando la palabra en tu pantalla, ahí tú sentado, acostado, en el lugar donde te encuentres, o caminando, en tu auto, donde estés, tú estás escuchando la palabra. Pero Dios quiere enseñarte cosas. ¿Te imaginas? No es un profesor, no es un pastor, no es un hermano, no es un amigo. Directamente Dios quiere hablarte a ti. Dice, y serán todos enseñados por Dios. ¿Y qué significa ser enseñado por Dios? Ser enseñado por Dios no es que alguien se acostó a dormir y tuvo un sueño y dice, muy bien, Dios me mandó que ahora debo de mudarme o comprar esto, o comprar lo otro, o conseguir este empleo, o salir de aquí para allá, o hacer estas cosas. No me refiero a eso, me refiero a la palabra. El contexto, la conversación de la cual el Señor está haciendo con esa multitud es de la Biblia, de la Santa Palabra. Entonces le está diciendo, tú puedes ser enseñado también por Dios. ¿Y cómo el Señor nos enseña a nosotros? Nos enseña al transformar nuestra vida, al transformarnos el corazón, al ser renacidos. Toda persona que tiene contacto con Cristo se convierte en una persona más reflexiva, una persona más espiritual, porque está siendo enseñada por Dios. Ahora dice el texto, así que todo aquel que oyó al Padre, nos dice, pero ¿cómo lo pudo haber oído? Está hablando de la Escritura. Y aprendió de él, viene a mí. Interesante, cada vez que nosotros tenemos más de la palabra de Dios, queremos saber más de Jesús. Y al saber más de Jesús, el Señor empieza a transformar nuestro corazón. Realmente Él es nuestro líder espiritual. Ahora, ¿cómo lo hace? Dice así la Santa Palabra. En el libro de San Juan, capítulo 15, vamos a leer versículo 1 al 3, y dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El Señor empieza a podar, empieza a quitar ramas, empieza a quitar cosas de nuestra vida, empieza con cosas que tú y yo no podemos cambiar. Hay situaciones humanas que no las podemos quitar de nuestros corazones, sentimientos o pensamientos o debilidades o tristezas que no las podemos quitar, pero el Señor las quita. Y dice la Escritura, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¡Qué maravilloso! Cuando empezamos a dar estos frutos,
A la par viene el Señor, el gran jardinero, empieza a cortar las ramas. Dice, pero para que lleve más fruto. No se trata de que un día nos bautizamos, nos entregamos al Señor, aceptamos a Jesús y las cosas se quedaron ahí estáticas, congeladas. El Señor lo poda, lo limpia para que haya más fruto. Dice el texto en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué interesante. Estáis limpios por la palabra. Quiere decir que la palabra de Dios limpia el camino. Nos presenta, nos recrea, nos muestra una nueva visión de salvación. En el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16 dice, tus palabras las comí, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. La palabra de Dios fueron realmente, nota bien, el alimento que sirvió de gozo y de alegría, de esperanza al compartirlo. Querido hermano y amigo, quiero decirte que si hubiese más entereza, más profundidad en leer la palabra de Dios en una familia, la armonía sería mejor y en mayor unidad. Le voy a decir por qué razón. Porque aunque sea unos pocos que tengan la intención de tomar la palabra de Dios, pero aunque uno empiece y después venga un segundo y un tercero, cuando todos empiezan en un punto de la palabra, llegan todos a juntarse, a estudiar la Biblia, a tener una reflexión de la Escritura, muchas de las dificultades hogareñas o de empleos o donde sea, el Señor empieza realmente a quitarlas como la rama. El Señor empieza a limpiar el árbol. El Señor empieza a limpiar todo lo que hay. Empieza a limpiar la vida personal. Pero quiero decirte, empieza por ti. Empiezo por mí. Eso es lo más importante. Empecemos cada uno. Demos este paso a la palabra. En el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Y en ese tiempo, esto ha sido como una cachetada a la cultura, a la ciencia, al arte, al turismo, al placer, a los negocios, a los viajes, a cualquier otra cosa, de los niveles más pequeños a los más grandes, desde la pobreza hasta la riqueza. Todos hemos tenido pérdidas y no podemos alabarnos por ninguna sabiduría humana, ni por ninguna valentía, ni por la riqueza. Hombres famosos también han caído con estas enfermedades que tenemos en este planeta. Y esto solamente es el inicio. Entonces quiero decirte, ¿dónde podemos alabarnos? Como dice el texto. Versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Que tuviera todas estas cosas, que tuviera estas ventajas, dice, en entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme. Entender la voz del Señor. Entender lo que dice la Biblia. Entender lo que dice el texto para ti y para mí este día. Entender y conocer al Señor. ¿Conocemos realmente al Señor? Cuando nosotros desconocemos al Señor, pensamos de que nos va a soltar en el camino. Vamos a fracasar de una vez. Nos abandonó. El Señor está cansado de oírnos. Ya no quiere saber de nosotros. Ya habló demasiado. Lo tenemos sordos. Pero yo quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez tú y yo hemos anotado por escrito las veces que el Señor nos ha bendecido? Me ha tocado en algunas oportunidades de escribir algunos relatos de mi vida, cómo el Señor me ha ayudado. He escrito algunas de estas cosas para recordar la mano del Señor. Y si en este momento Dios ha hecho una cosa por ti, algún milagro en tu vida, sustentándote espiritual o físicamente, escríbelo. Escribe una nota. Y que no sea grabado en la arena, que sea grabado, como quien dice, en la piedra. Así como cuando Josué, nos dice la palabra en el Antiguo Testamento, piedra de ayuda. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, Ebenezer. Recordarlo. Siempre es bueno anotar y recordar aquellas cosas maravillosas que Dios ha hecho entre nosotros. Ahora dice,
en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mostremos nuestra vida, hablemos con Dios y preguntémosle, ¿cuál es la lección que tú quieres enseñarme? Ahora, dice el texto, cuando les declaró, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ahora le está diciendo a la multitud, aquellos que lo siguieron, buscando pan y pescado. El versículo 50 dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma o de él come, no muera. Este es el pan. Y ahora le dice en el versículo 51, el contexto es espiritual. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, noten bien el contexto espiritual. Comer de él es amistarse con él. Como él dijo, cenaré con él y él conmigo. No está hablando de un asunto físico. No está hablando de comernos y beber su sangre literal. Pero aquí viene la parte que quiero mencionarte. Cuando no hay relación con Dios, el ser humano se revuelve internamente. Y muchas veces cuando no lo comprende espiritualmente, entonces también lo rechaza espiritualmente. Y este grupo no estaba dispuesto, pudiera pensar tal vez, no en general, pero algunos de ellos, a irse en contra de lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Y dice el capítulo 6, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Denle tiempo para que hablemos juntos. Como quien dice, mas buscad el reino de Dios y el resto será por añadidura. Y ahora dice el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Oh, sí, permanecemos juntos. ¿Cómo permanecer en Cristo? Y dice el versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Los términos siguen siendo espirituales. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. En otras palabras, le está diciendo, ¿sabes qué? El pan es importante y nosotros tenemos un ejemplo acerca del maná cuando comieron nuestros padres. Pero hay un pan que permanece para siempre. Es el pan espiritual. Diríamos en este tiempo que el pan físico nos ayuda para fortalecernos, para continuar nuestra jornada de vida física. Pero el pan espiritual nos prolonga para que el día de la resurrección, como menciona el texto, dará vida a aquellos que realmente descansaron en él. Ahora, esta es la verdadera comida y la verdadera bebida. Y dice el texto, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahora es como que tú digas al final de este mensaje, lo mismo, digas, pastor, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esto está difícil. Primeramente, aprender el concepto. Y en segundo lugar, tomar tiempo y abrir el libro. Tomar tiempo y orar. Algunos podrán decir, bueno, yo solamente oro cuando voy a comer. Yo creo que Dios debe estar agradecido. Oro cuando voy de viaje. Le pido al Señor que me guarde y me ayude. Pero cuando llega esta oración a solas, de hablar con Él y de tomar la santa palabra. Ahora nota bien, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Se sentían ofendidos. ¿Cómo es posible que un mensaje como este de Jesús había ofendido a estas personas? Y lo ofendieron. Inclusive en ese grupo había gente que no pertenecía a los 12 apóstoles, pero era gente que seguía a Jesús por querer aprender. ¿Y saben qué pasó? Vamos a leer el versículo 62 y 63. Porque si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras, a veces un texto bíblico puede significar grandemente para ti. A veces un versículo, una frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! En el momento más triste,
repites ese versículo, lo recuerdas, meditas en lo que Jesús hizo. Toma tiempo, ora al Señor y habla con Él, mencionando el texto. Yo quiero decirte que los ánimos definitivamente cambiarán. Ahora dice el texto: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Hubo un grupo de discípulos, no de los 12, no los 12 apóstoles. Estamos hablando de un grupo de personas que simpatizaban, que eran seguidores de Jesús, que ellos habían entrado como alumnos también, no entre este grupo, pero estos, ¿sabe qué hicieron? Muchos, no pocos, de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Como quien dice, nos estás repitiendo lo mismo. Siempre hablas de la Biblia, siempre hablas de tus palabras. Estamos cansados, queremos algo material. Queremos que nos respondas con hechos. ¿Sabes? Si tú nos pones adelante un pedazo de pan y otro pedazo de pescado asado, entonces vamos a seguirte. Entonces lo vamos a hacer. No nos has dado la respuesta. ¿Cómo es posible que estas personas abandonaron a Jesús? Dura es esta palabra. ¿Por qué nos está repitiendo lo mismo? Y dice el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿También ustedes se quieren ir? ¿Ustedes quieren tomar el mismo rumbo? ¿Ustedes también quieren partir? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Y vuelve nuevamente a retomar la palabra al decirles, tú tienes palabras de vida eterna. Los discípulos reconocieron en este momento que ellos no se podían desanimar. La palabra de vida eterna estaba con ellos. Ese era todo lo que ellos podían tener. Y dice la Biblia, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Y aquí viene la expresión, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Aquellas personas pensaron ver simplemente en aquella multitud a un líder que podía proveerles pan, a un líder que podía resucitar a los muertos, a un líder que podía sanar a los enfermos, a un líder que podía quitarle el yugo romano, que podía eliminar la enfermedad, que podía eliminar el dolor. ¿Por quién votar? ¿Por un primer ministro? ¿Por un presidente? Que se llamara Jesús. Alguien que pudiera darlo todo. Entonces te seguiremos. Este es el milagro. Pero ahora viene Jesús y les ofrece el reino espiritual. Y les muestra la santa palabra, diciéndole, en este planeta tendrán dificultades. En este planeta tendrán dolor. Tendrán necesidades. Pero yo quiero decirles, yo estoy con todos ustedes. Además de esto, este mundo no es realmente el que yo estoy ofreciendo. El Señor nos dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Vendrán cosas peores. Vendrá otra pandemia, es muy probable en un futuro. Eso casi, no necesitamos ser profetas, ya está en la Escritura. Los terremotos, termina una cosa y viene la otra. Las hambres, las pestilencias que nosotros tenemos. Pero vendrán cosas más difíciles. Vendrán plagas que estas no van a escoger realmente quién tiene una protección física y quién no la tiene. No va a escoger quién tiene una mascarilla para protegerse o quién tiene guantes o quién está en un hospital. No va a ser así. El Señor en este momento puede ver del cielo y se compadece. Hijos de Dios sufriendo. Esta es una peste. Esta es una pandemia, una enfermedad donde ataca a los hijos de Dios, como también aquellos que están luchando y desconocen al Señor. Es por igual. Pero llegará un momento cuando vengan las plagas que esas sí van a escoger. Pero el tiempo será terminado. El tiempo de la gracia habrá concluido. Y te pregunto, ¿qué hemos aprendido en esta pandemia? ¿Hemos aprendido a depender del Señor o a depender de nuestras propias fuerzas? Es cierto que se necesita la fuerza física. Algunos probablemente se sintieron tan contentos y dijeron, bueno, qué bien de que ahora ya no hay momento de reunión, ya era una carga para mí. Y ahora que todo está cerrado y que no nos podemos encontrar, pues entonces hemos empezado una verdadera etapa. O hubo otro grupo que dijo, qué lástima que ya no nos podemos ver. ¿A qué grupo usted y yo pertenecemos?
lo más grande y más importante es que la iglesia del Señor, a pesar de que no se está reuniendo regularmente como lo hacía antes, la iglesia es usted y soy yo. Nosotros tenemos un mensaje que compartir y una palabra para consumir diariamente, que es el pan espiritual. ¿Cómo puedes hacerlo? Toma, por ejemplo, y lo he repetido en algunas oportunidades, humildemente, separa el tiempo. Si es posible, quítale el tiempo a tu alimento por unos minutos y abre el texto, la Biblia. Puedes empezar por un texto, puede ser el libro de Marcos, pero trata de ser exacto, empezar a estudiarlo. No tienes que leer todo un capítulo, puedes leer una porción y meditarlo. Cierra el libro, haz una oración humildemente y dile a Dios que hable a tu corazón. Dios estará hablando a tu vida. Estarás aprendiendo a comer de manera individual. Los cónyuges debieran de la misma manera. El esposo debiera velar que la esposa, si el esposo es creyente, velar que su esposa tenga su alimento. Lo mismo la esposa al esposo. Lo mismo los padres, si son creyentes, obviamente, puedan velar que los hijos estén alimentándose y que los hijos estén viendo también lo que los padres hacen, lo que hacen los amigos. Usted se pregunta por qué. Imagínate que una madre prepara una comida para un almuerzo o para una cena y cuando ya la mesa está servida nadie se acerca. ¿Crees tú que la madre no se va a preocupar? Un padre prepara los alimentos también. El esposo no se acerca a comer. Ya lleva 2 días sin comer. ¿Crees que el padre no se va a preocupar? Claro que sí. ¿Qué pasaría, supongamos, que una madre tenga unos niños y los niños le dicen que no quieren desayunar? Que al siguiente día que no quieren almorzar, algo está pasando. Significa que existe una preocupación por la palabra. Hoy solamente sobrevivirán aquellos que realmente tengan una conexión con la Santa Palabra, con la Biblia, con Jesucristo. Pero debe ser intencional. El mensaje es, como dice la Escritura, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús. Entonces, dediquémosle este tiempo a conocer a Cristo, aquel que perdona nuestros pecados, aquel que en su sangre quiere salvarnos. Y hoy es el día. ¿Ese es tu deseo realmente? Si realmente ese es tu deseo, vamos a luchar juntos como iglesia hispana. Vamos a tratar de involucrar a otros, a tomar más tiempo para la Escritura, a hacer como una escuela en la cual nosotros podamos compartir lo que hemos aprendido. Y vamos a ver cómo vamos a crecer y de manera natural los frutos vendrán y vamos también a comunicar estas verdades. Van a ser ese deseo de ser misioneros y darnos cuenta que en esta pandemia hemos aprendido también una gran lección. Si este es tu deseo, te invito a que oremos en este momento. Oremos. Padre nuestro, gracias porque de alguna forma nos has permitido tener un tiempo para reflexionar acerca de nuestra vida. Gracias porque en la necesidad o en la enfermedad en la cual nos encontremos, en nuestra vida, nuestro empleo, nuestras finanzas, nuestra familia, la distancia a la cual nosotros estamos previstos, son inciertas. Nuestra vida migratoria también nos confunde. Cada una de las cosas que hacemos nos entristece, pero hoy queremos hacer un pacto contigo de tomar tiempo de calidad para estudiar la Biblia. Queremos que nos ayudes, que nos des sabiduría, que nos des humildad, que podamos sacrificar también de nuestro tiempo para poner el estudio personal para que tú también nos instruyas y sobre todas las cosas transformes nuestro carácter y nuestra vida. Gracias por escucharnos, por amarnos y porque también cuidarás de aquellos que están en los campos, en los hospitales, a los que están enfermos, a los que están en dificultades, para que seamos más comunitarios y acompañarnos los unos a los otros en estos momentos de crisis en los cuales nosotros vivimos. Gracias por escucharnos y amarnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Queridos hermanos y amigos, para nosotros realmente ha sido un placer estar juntos. Que el Señor pueda guardarnos y darnos también su bendición a través de este día y los siguientes por su santa palabra. Más de una señal se ve cada día al seguir la luz de la profecía. En su gran amor Dios sostiene el futuro y así nos guiará a puerto seguro. Mi Cristo vendrá y no tardará. Yo quiero estar listo a ir con Él a morar. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Jesús conoce mi historia, confiando en su poder me da la victoria. Al escuchar su voz en su santa palabra, y cuando en oración mi corazón abra, mi Cristo vendrá y no tardará. Yo quiero estar listo a ir con Él a morar. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Mi Cristo vendrá y no tardará. Yo quiero estar listo a ir con Él a morar. Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Yo quiero estar listo a ir con Él a morar. Mi Cristo vendrá. La luz de la profecía, en su gran amor Dios sostiene el futuro y así nos guiará a puerto seguro. Mi Cristo vendrá y no tardará.